Buenas tardes. Estamos en Alimentaria y realmente venimos a presentar un libro que nos ha parecido extraordinariamente interesante. Primero, la pregunta que se hace en este libro, y es el que pone el título, es: ¿queremos realmente alimentar el mundo? Hace años yo tuve la oportunidad también de intervenir en una reflexión donde parecía que en un mundo global el abastecimiento alimentario estaba garantizado y que producir alimentos en Europa pues había dejado de ser una prioridad. En estos momentos estamos en marzo, todavía el canal de Hormuz cerrado, una guerra que pensábamos que no se podía llegar a producir, pues la tenemos ahora mismo en plena escalada. Tenemos una crisis desde el punto de vista energético importante, una subida del precio de los carburantes y estamos todos sumidos en una gran incertidumbre. Y la reflexión que todos nos hacemos ahora mismo es: la alimentación pasa a ser un elemento estratégico fundamental en la Unión Europea y en el mundo. Tenemos además que alimentar a una población creciente que en 2050 superará los 10.000 millones de habitantes. Habrá que abastecer a esos 10.000 millones de habitantes con alimentos no solamente producidos de forma más sostenible, sino con una calidad distinta, porque no solamente crece la población, sino la capacidad adquisitiva en los países emergentes. Cuando llegó a nuestras manos este libro, lo primero que pensamos es que realmente el reto más importante que tiene ahora mismo la humanidad es precisamente alimentar a una población creciente. Por lo tanto, nos pareció muy interesante y muy oportuno presentar este libro hoy aquí en el marco de Alimentaria, cuando además se cumplen los 50 años del inicio de la inauguración de esta feria. Yo he leído el libro y francamente no voy a entrar en los detalles porque para eso está aquí su autor, Sebastián Avís, que yo le doy las gracias por acompañarnos. Habrá una tertulia, habrá preguntas, Roberto García Torrente también entrará en profundidad, pero sencillamente yo creo que la reflexión de la que parte es que el mundo ha cambiado y que Europa no puede dejar de percibir la alimentación como un elemento estratégico fundamental. Tenemos que producir más con menos, tenemos que producir más calidad y Europa no puede perder de vista que, aparte de la producción de servicios, tenemos que tener un tejido productivo agroalimentario potente. Para mí es un estudio muy interesante, muy completo. Sebastián, aparte, dirige un grupo de reflexión que me parece muy interesante, de METER, donde se analiza la importancia del sector agroalimentario en Europa y a nivel mundial. Y hace unos minutos, cuando intercambiaba con él los puntos de vista sobre la futura reforma de la política agrícola comunitaria, los dos llegábamos a la misma conclusión. No podemos perder de vista que el sector agroalimentario es estratégico desde el punto de vista de la alimentación, pero también estratégico desde el punto de vista económico. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos, y ahora ya os dejo con Roberto para iniciar en profundidad el análisis del libro. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, buenas tardes. Yo voy a empezar con una pequeña introducción y creo que no había mejor forma de iniciarlo que explicando cómo hemos llegado a estar hoy donde estamos, ¿no? Y todo surge pues precisamente en julio del año 2023, cuando un amigo de la entidad, que es Javier Sierra, que entonces estaba como consejero de Agricultura en la delegación permanente de la ONU en Ginebra, se dirige a nosotros y nos propone de si queríamos integrarnos en un club que existía en Francia, que hasta aquel momento, si os digo la verdad, no lo conocíamos, que se llamaba el Club de Meter, ¿no? Y bueno, pues nosotros, como le decimos que sí a todo, pues le dijimos que sí, que queríamos formar parte de ese club. Y cuando ya entramos en profundidad a ver de qué se trataba, pues vimos que era un club realmente serio, ¿no? Porque es una organización en la que están representadas pues prácticamente todas las grandes empresas agroalimentarias francesas, aproximadamente unas 100 empresas agroalimentarias francesas.
donde están integrados también cinco ministerios del gobierno francés y donde están pues todos los centros de enseñanza superior y centros de conocimiento, de investigación de Francia, ¿no? Es un club que tiene ya muchos años de actividad, de funcionamiento, y habían decidido dar un paso también en su desarrollo, ampliándolo a toda la Unión Europea, ¿no? Y bueno, pues un poco a nosotros nos llegó esa petición porque querían buscar socios en España para que se integrasen en el club Eurodemeter, ¿no? Y bueno, pues desde entonces, desde el año 2023, hemos venido pues teniendo una relación más o menos estrecha, ¿no? Y sobre todo pues hemos tenido una relación también pues personal con Sebastián Avís, que es su director y que hoy nos acompaña, ¿no? Sebastián es una persona que, bueno, que un poco llega al sector agroalimentario, podríamos decir casi que por rebote, porque su formación es más de geografía e historia, pero al final todos llegamos de una u otra forma al sector agroalimentario, ¿no? Y yo creo que él aporta quizá una visión complementaria a la que podemos tener los que siempre hemos estado vinculados con el sector agroalimentario, ¿no? Una visión que además ahora, pues por suerte o por desgracia, está muy de moda, que es la visión geopolítica, ¿no? Es cómo influyen las relaciones internacionales en la producción, la distribución y el consumo de alimentos, ¿no? Y bueno, en toda esa trayectoria y esa relación que hemos mantenido, pues Sebastián, además de la labor que realiza como director del Club Demeter, pues es una persona inquieta que, bueno, que reflexiona y que un poco intenta buscar soluciones para dar respuesta a los desafíos que tenemos en el planeta actualmente, ¿no? Y fruto de esas reflexiones, pues escribió un libro que en francés se publicó en el año 2024 y que creemos que, bueno, que era muy interesante, tanto por la pregunta que plantea como por luego el cómo aborda las cuestiones, ¿no? La pregunta es muy sencilla: ¿queremos alimentar al mundo? Yo creo que, bueno, pues algo que parece, bueno, que es sencillo y que la mayor parte de los ciudadanos, cuando van al supermercado y ven los lineales de esos supermercados llenos de alimentos, pues parece que nunca van a faltar, pero los que tenemos más relación con el sector, pues vemos que hay una serie de desafíos cuya respuesta no es sencilla, ¿no? Y yo creo que ese problema tan complejo él lo aborda de una forma muy didáctica y creo que también muy entretenida, y además poniendo un ejemplo que creo que también viene muy bien a cuento, ¿no? Que es asemejar el desafío que tenemos como humanidad de que hasta el 2050 o quizá un poquito después del 2050 va a seguir aumentando la población, va a incrementarse de manera significativa la demanda de alimentos, pues eso lo podríamos asemejar a subir el Everest, ¿no? Y subir el Everest no se sube porque un día decidimos unos cuantos amigos de que, bueno, somos muy fuertes y estamos preparados para subir al Everest, ¿no? Subir al Everest significa que hay que hacer un esfuerzo de preparación muy importante y además que cuando hacemos ese esfuerzo, nos entrenamos, al final conseguimos llegar a la cima. Luego hay que bajar, que tampoco es sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco, y no quiero hacer más spoiler del contenido del libro, porque para ello tenemos a Sebastián. Y bueno, pues dejo a él que nos cuente un poco el contenido. Y bueno, vamos a hacer un poco una traducción más o menos simultánea. Él va a hablar en francés y yo intentaré un poco ir traduciendo sus mensajes al español. Sebastián, muchas gracias. Merci Roberto, merci Eduardo, merci à Cajamarca pour l'invitation. Eso es muy fácil de traducir, gracias. Et merci d'avoir déjà résumé si bien le livre qui a une vocation pédagogique et grand public. Dice que muchas gracias por haber resumido tan fácilmente el libro, porque sobre todo tiene una vocación pedagógica, ¿no? de trasladar al conjunto de la sociedad el mensaje. Alors, pour expliquer le livre, je ne vais pas raconter le livre, il faut le lire. Je vais vous raconter l'histoire de ce livre. L'histoire de ce livre, c'est que je suis européen
je suis citoyen, je suis consommateur et j'ai grandi avec l'alimentation en Europe qui était tous les jours disponible, avec une qualité exceptionnelle, une grande diversité. Mais je n'avais pas de relation avec le monde agricole. Et j'ai découvert, à 25 ans, qu'il y avait des producteurs, des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, qui finalement faisaient le métier le plus important de la planète. Bueno, dice que él llegó al sector como un europeo, como una persona que tenía relación con la alimentación, pero que no sabía cómo se producía esa alimentación y que a los 25 años es cuando empieza a tener relación con el sector agrícola, con el ganadero, con la pesca y empieza a descubrir cómo se producen esos alimentos. Et depuis 20 ans, je m'intéresse à la question agricole et alimentaire avec la géopolitique parce que c'est ma discipline. Et j'ai souhaité insister sur 3 dimensions. D'abord, que quand on est en Europe, on a beaucoup de chance sur le plan alimentaire parce qu'on a organisé une politique agricole européenne après la Seconde Guerre mondiale et avec tous les pays européens dans un projet commun. Bueno, dice que cuando hace 20 años empezó a tener relación con el sector agroalimentario procediendo del mundo de la geopolítica, que era su formación, se dio cuenta de que teníamos la suerte de haber creado un buen sistema agroalimentario en Europa gracias al desarrollo de la política agrícola común. Et je le dis parce que ce qui permet de faire du développement agricole et de la sécurité alimentaire, d'abord et avant tout, c'est la question de la paix et de la confiance. Lo dice porque lo que realmente permite ayudar al desarrollo de la agricultura es tener un entorno de paz y de confianza. Et donc le livre s'appelle Veut-on nourrir le monde et pas Peut-on nourrir le monde? Parce qu'on sait bien aujourd'hui qu'on produit peut-être assez, mais ce qui est très différent selon les pays et les régions du monde, ce sont les conditions de confiance, de coopération et de stabilité. Et donc nous avons, et le président l'a dit, un monde aujourd'hui qui n'est pas uniforme sur le plan stabilité-sécurité. Et pour faire du développement agricole, on a besoin de sécurité. Sí, dice que el título se plantea más en si queremos alimentar al mundo en lugar de si podemos alimentar al mundo, porque al final considera que es una cuestión de confianza estructural, ¿no? Y tenemos las condiciones para generar esa confianza en Europa. Et donc la première dimension du développement agricole, c'est cette sécurité. Et donc, pourquoi l'Everest alimentaire? Parce qu'il y a une première voie, une première route qui n'est pas finie, qui est la question de la sécurité alimentaire, parce que nous avons encore une croissance de population et nous n'avons pas de planète B pour la sécurité. N'importe qui, aujourd'hui sur cette planète, a besoin d'alimentation pour vivre. Dice que en esa ruta hacia el Everest hay 3 cuestiones importantes y la primera es la seguridad, ¿no? De tener la capacidad de generar alimentos para satisfacer las necesidades del planeta, tener esa seguridad de alimentación. Et donc c'est très important quand on est en Europe en 2026 de ne pas oublier que dans le monde, il y a encore une population qui augmente et une population qui veut accéder à plus d'alimentation en quantité parce que nous avons encore malheureusement la faim et l'insécurité alimentaire qui sont la première cause de mortalité sur Terre. Sí, cuando estamos en Europa, pues bueno, tenemos esa seguridad alimentaria, pues nunca nos lo hemos planteado, pero hay mucha población en el mundo que está creciendo, que tiene más necesidad de consumir alimentos y que no tienen garantizada ese abastecimiento de alimentos. Donc il y a une question de vouloir et une question d'enjeu de sécurité qui n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui.
puisque la planète n'a jamais compté autant d'habitants qu'actuellement, et nous sommes encore en croissance démographique pour les 40 ans à venir. Sí, el planeta nunca ha tenido tantos habitantes como actualmente y por tanto es uno de los grandes desafíos que tenemos como humanidad, además en un contexto en el que la población va a seguir creciendo. Et donc l'agriculture, la pêche, l'élevage, ils sont plus stratégiques aujourd'hui qu'hier. Sí, al final la agricultura, la ganadería y la pesca son más estratégicos hoy que ayer, hoy más que nunca. Et là où ça devient plus complexe encore au XXIe siècle, c'est que nous avons donc la sécurité comme premier chemin à faire, mais nous devons aussi, en parallèle, faire un travail sur la soutenabilité du développement agricole. Comme a dit le président, produire plus avec moins, parce que l'on doit maintenir la viabilité de cette planète et l'agriculture doit jouer un rôle majeur sur la durabilité. Bueno, si no teníamos suficiente con asegurar la disponibilidad de alimentos, además tenemos que asegurar la sostenibilidad del planeta. Y como ha dicho nuestro presidente, tenemos que intentar conseguir producir más con menos, que es otro de los grandes desafíos. Et donc l'agriculture, elle est aujourd'hui appelée à faire un effort considérable pour la décarbonation, mais également pour proposer des solutions pour sortir du pétrole. Et la crise actuelle au Moyen-Orient montre que la biomasse va être convoitée, recherchée, et donc l'agriculture, les animaux d'élevage vont redevenir, dans une économie moins carbonée, l'agriculture et l'élevage vont être les principales sources d'énergie. Dentro de esa segunda tarea de contribuir a la sostenibilidad del planeta, tiene también una doble tarea la agricultura. Por un lado, intentar descarbonizar todos los procesos productivos, pero por otro lado también servir un poco como alternativa a los combustibles fósiles. Y a lo mejor la agricultura y también la producción ganadera pueden ayudar a generar parte de la energía que hasta ahora obteníamos a través de esos combustibles fósiles. Et donc, vous comprenez que l'Everest, déjà difficile à faire d'un point de vue sécurité, il est encore plus complexe parce qu'on doit emmener du monde dans la sécurité alimentaire et on doit faire une décroissance carbone grâce à l'agriculture. Ça veut dire que l'agriculture, elle va devoir faire à la fois un effort productif et elle va devoir changer sa façon de produire pour la durabilité. Bueno, ese ejemplo, ese símbolo del Everest es porque por un lado vamos a tener que incrementar la producción de alimentos para satisfacer las necesidades de la población, pero por otro lado vamos a tener que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que, bueno, que en ese papel puede jugar un papel importante también la agricultura. Et cette image de l'Everest, elle est parce que l'ascension de l'Everest est difficile, c'est très dangereux après 8000 mètres, et donc nous devons aller vers des sommets de sécurité alimentaire, mais la descente de l'Everest, elle est beaucoup plus dangereuse. Et en fait, quand vous êtes en haut de l'Everest, vous avez un tiers du niveau d'oxygène. Et donc, mentalement, quand vous êtes en haut de l'Everest, c'est très difficile. Et donc, la descente, elle est 100 000 fois plus dangereuse que la montée. Ça veut dire qu'on a besoin d'oxygène pour faire la descente. Et au XXe siècle, on doit faire une ascension sécurité et on doit faire une décarbonation pour sûr. Bueno, si la subida al Everest ya es complicada, la bajada es todavía más compleja, teniendo en cuenta que cuando superamos los 8.000 metros, el nivel de oxígeno que tenemos a esas alturas es de un tercio del que tenemos más abajo.
con un tercio de ese oxígeno conseguir los objetivos que nos planteamos de descarbonización en el descenso no es fácil y para ello pues tenemos que oxigenarnos. Et donc, sécurité, soutenabilité et troisième voie, la santé. Parce que on ne va pas tuer la mort au XXIe siècle et on va utiliser l'alimentation pour augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Bueno, si no teníamos suficiente con la seguridad y la sostenibilidad, nos quedaba el tercer elemento, la salud, porque en el siglo XXI no vamos a acabar con la muerte y tenemos que intentar pues, mantener la mejor salud posible gracias a la alimentación. Et donc on a les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs qui doivent faire plus, mieux et avec une qualité, pas juste de la production, mais aussi de l'offre alimentaire, parce que les consommateurs, partout dans le monde, pas uniquement en Europe, partout dans le monde, l'alimentation, c'est la nutrition, c'est la santé, et c'est en plus le plaisir. Et on sait que le plaisir et l'alimentation, c'est déterminant pour être en bonne santé. Bueno, al final con los alimentos se consiguen muchas cosas. Se consigue nutrición, se consigue la salud, pero también se consigue un poco disfrutar de la vida. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos que intentar conseguir gracias a nuestro sector agroalimentario. Et donc, on a un élément social, sociologique, humain, mais médical aujourd'hui qui est prouvé scientifiquement, c'est que le plaisir de manger augmente l'apport nutritionnel des produits. Manger tout seul, manger en ayant peur, réduit la performance des produits qu'on consomme, même si ce sont de bons produits pour la santé. Al final, el hecho de nutrirse no solo te genera salud por lo que comes, sino también por cómo lo comes, ¿no? Y cuando lo hacemos en un acto social, pues eso contribuye sin lugar a dudas a mejorar nuestro estado de salud. Et cet élément santé, nutrition, plaisir, il est prouvé médicalement, mais le Méditerranéen que je suis a une petite faiblesse pour le modèle de la diète méditerranéenne que vous connaissez très bien en Espagne et que j'ai encore eu ce midi plaisir de retrouver. Bueno, él dice que como el Mediterráneo pues tiene una aproximación especial a la dieta mediterránea y que, bueno, por suerte ha tenido el placer de disfrutarlo este mediodía aquí en Alimentaria. Donc l'Everest alimentaire, très compliqué, sécurité, soutenabilité, santé. Santé, je veux ne pas oublier la santé des animaux. La santé animale est un énorme défi collectif, la santé des végétaux également, et il n'y a qu'une seule santé, le concept One Health, pour les humains, pour les végétaux, pour l'environnement, pour les animaux, et sur la santé animale, nous avons beaucoup de travail collectif à faire dans les prochaines années. Bueno, y cuando habla de salud no solo se refiere a la salud humana, también se refiere a la salud animal, a la salud de las plantas. Al final sería un concepto mucho más amplio que es el bienestar y tenemos que mirar por eso, por todos los que de una u otra forma estamos relacionados con la producción alimentaria, que todos estemos en la mejor salud posible. Et donc tout le paradoxe, c'est que ce défi mondial qui concerne tout le monde sur la planète, parce que l'alimentation, c'est universel, c'est tous les jours, c'est aujourd'hui, c'est l'année prochaine. Tout le paradoxe, c'est qu'au lieu d'avoir géopolitiquement une grande mobilisation collective pour travailler sur les 3 piliers de l'Everest alimentaire, eh ben malheureusement aujourd'hui, beaucoup de pays travaillent de manière isolée. Et nous avons une planète qui ne va pas très bien dans les relations internationales parce que nous ne faisons pas assez la paix à partir de la principale arme de paix que l'Europe connaît, qui est de faire la paix par l'estomac
et par la sécurité alimentaire. Bueno, este gran desafío que tenemos a nivel global y es un poco eso, conseguir la paz, no lo podemos alcanzar si cada uno trabajamos por nuestra cuenta, ¿no? Y si cada uno hacemos la guerra por nuestra cuenta, pues no vamos a llegar al objetivo final que pretendemos. Y en este caso, pues creo que la Unión Europea es un buen ejemplo de cómo podemos hacer la paz a través del estómago, ¿no? Et je voudrais terminer sur ce point-là, parce que si j'ai écrit le livre, c'est aussi parce que j'ai eu, dans le cadre de ma vie professionnelle et personnelle, j'ai passé beaucoup de temps dans des pays non démocratiques, où il n'y avait pas assez de nourriture, où il n'y avait pas de confiance collective, où l'alimentation peut parfois manquer, parfois elle peut coûter très cher. Et j'ai vu à quel point, quand l'alimentation n'est pas là, vous avez des instabilités politiques, sociales, économiques, que nous, en Europe, nous devons ne pas oublier, parce que la suite du projet européen repose beaucoup aussi sur le maintien d'agriculture et de sécurité alimentaire, parce que c'est au cœur de nos démocraties. Bueno, él dice que en su trayectoria profesional ha tenido la suerte de visitar muchos países donde a lo mejor no tienen el nivel de desarrollo económico ni el nivel democrático que tenemos en Europa, y ha comprobado que muchas veces la falta de alimentación o de una alimentación asegurada para todo el mundo es lo que puede generar conflictos, ¿no? Y que sería bueno que en Europa no olvidásemos de que al final tenemos una buena relación entre todos y que en gran parte es gracias al papel que realizan los agricultores, ¿no? Et donc, deux choses pour terminer. Un, l'Everest, la montagne. Vous avez 8000 personnes qui ont fait l'Everest en 70 ans. Donc, très peu de personnes sont allées sur la plus haute montagne du monde. Certains sont allés plusieurs fois, on les appelle les Sherpas. Moi, je crois que les agriculteurs, ce sont les Sherpas de ce siècle. Dice que sobre el Everest, en estos 70 últimos años, solo hay 60.000 personas que hayan conseguido llegar a lo alto de la cumbre, y que muchos de los que han ido y además han repetido son los Sherpas, que son los que sirven de guía para los alpinistas, ¿no? Y que, bueno, en ese ascenso al Everest agroalimentario, nuestros Sherpas son los agricultores. Et la deuxième chose, c'est que l'Everest, on peut le faire, mais c'est une question de volonté politique. En Europe, on a eu, après la Seconde Guerre mondiale, dans la construction européenne, dans l'élargissement européen, nous avons mis l'agriculture comme le moteur principal du développement, mais aussi du partage et du métissage des populations européennes. C'est une grande force pour mélanger les cultures, et je crois beaucoup au fait que l'alimentation a une force, c'est évidemment la sécurité de chacun, mais l'alimentation permet de faire des liens entre des personnes différentes qui, grâce à la table, grâce à l'alimentation, se découvrent. Bueno, dice que él está convencido de que podemos subir el Everest, y que un poco el ejemplo es lo que hemos conseguido en Europa, y lo que ha conseguido eso, integrarnos como continente, ha sido precisamente a través de la agricultura y a través de mezclar formas de consumir alimento entre distintas culturas, que al final terminamos hermanándonos a través de la alimentación. Et si vous avez un doute, je rappelle que dans tous les pays dans le monde, quand une femme ou un homme cherche à se connaître, ils vont partager un verre ou manger un repas ensemble. Dice que cuando un hombre y una mujer en cualquier parte del mundo quieren conocerse mejor, al final van a compartir un vaso, un vino, una copa o un alimento. Et donc en Europe, aujourd'hui, je termine sur le début de mon propos, beaucoup d'Européens n'ont plus de famille agricole ou pêcheurs. Beaucoup de consommateurs ne pensent même plus à l'économique, à la production, à la nature. Nous avons un très beau salon d'alimentation. Nous ne pensons plus à celles et ceux qui nous nourrissent.
Dice que, bueno, que ya hay pocas familias que tengan realmente familiares que se dedican a la agricultura o a la ganadería o a la pesca, y que cuando nos alimentamos muy pocas veces pensamos realmente en quién produce los alimentos que comemos, ¿no? Que consumimos. Et donc, je pense qu'en Espagne, comme dans tous les pays européens, nous devons travailler sur deux choses. L'éducation alimentaire pour les plus jeunes et quand on passe à table, on peut continuer à dire bon appétit, mais on doit surtout dire merci à celles et ceux qui nous nourrissent, avec des produits parfois de très loin dans le monde ou des producteurs locaux. Y bueno, que en Europa o en España debemos de continuar educándonos sobre cómo se obtienen los alimentos, y tenemos que seguir diciendo cada vez que comemos que nos alimentamos gracias a aquellos que hacen posible que tengamos los alimentos en nuestro plato. Je voudrais remercier Roberto qui a traduit en direct, mais il m'a dit tout à l'heure en venant au salon qu'il aurait écrit le livre lui-même dans ces analyses-là. Et ça m'a fait beaucoup d'honneur de savoir qu'on est en accord sur l'analyse. Et j'espère qu'au Club Déméter et à Fondation Caramar, nous allons développer beaucoup de projets à l'avenir. Parce que ce qu'il faut faire dans nos démocraties européennes aujourd'hui, c'est donner envie à tout le monde, les jeunes, mais toutes les générations. Nous devons en Europe redonner envie du futur. Bueno, me agradece esa traducción que he hecho a mi manera. Y bueno, le dije cuando veníamos para acá que me ha pisado el libro que a mí me hubiese gustado escribir, porque comparto plenamente todas las ideas que en él recoge. Y bueno, y creo que, y esto, entre un poco de traducción y cosecha mía de... A mí me da muchas veces la sensación de que pensamos que en Europa tenemos muchas cosas por hacer, y para que Europa podamos jugar un papel en el contexto global, pues tenemos que unificar nuestro mercado energético, nuestro mercado financiero, nuestro mercado de las telecomunicaciones, pero muy pocas veces hablamos de crear, pues eso, un mercado agroalimentario o un sector agroalimentario lo más integrado posible y lo más potente posible, tanto para trabajar en todos los procesos de desarrollo, de innovación, de investigación que nos queda por hacer, como también pues para seguir alimentando al mundo, porque alguien tendrá que producir esos alimentos que se necesitan. Y merci beaucoup, merci à vous. Sébastien. Merci. Y hasta ahora, hemos escuchado un poco la presentación que ha hecho Sebastián, un poco de las ideas de su libro. Y ahora queríamos mantener un pequeño debate con otro gran colaborador nuestro, Francesc Reguant, que le invito a que nos acompañe, que además... que os anuncio que el próximo libro que presentaremos será suyo. Tiene un título también que yo creo que es bastante provocador, o bueno, también que genera un poco de inquietud por qué es lo que puede decir, que se va a llamar Dos agriculturas y las dos necesarias, ¿no? Pero bueno, lo que a mí me gustaría, y os advierto de una cosa, no hemos preparado esta mesa redonda, no saben lo que le voy a preguntar. Bon, je vais traduire. Y claro, yo creo que Sebastián nos ha puesto un reto, un desafío muy importante, ¿no? Tenemos que alimentar a una población que sigue creciendo, que cada vez va a demandar más alimentos. Al mismo tiempo tenemos que conseguir que la agricultura contribuya a frenar el cambio climático, a descarbonizar la economía, ¿no? Entonces, una doble pregunta, o una pregunta compuesta. La primera sé la respuesta, es ¿creéis que es posible ese reto al que nos enfrentamos? Eso me vais a decir que sí, pero ahora es ¿cómo creéis que podemos contribuir a incrementar la producción de alimentos para atender esa demanda creciente, y cómo podemos ayudar a producir más con menos? Y bueno, te dejo a ti, Francesc, sobre todo para que yo descanse para seguir traduciendo. Bueno, mira, este tema
este tema forma parte de este libro y del suyo. Yo siempre, yo confío en nuestras instituciones, digamos, que nos hemos forjado. Y la FAO dijo, bueno, aquí hay un problema, somos muchos, comen mejor, etcétera, lo que ha explicado el interlocutor. Sí. Y entonces dice intensificación sostenible. Esto lo dijo en 2008. Estamos en el año 2023. La palabra intensificación suena horroroso al sector eco-nostálgico, eco-idealista. Pero en 2023 esto lo repitió el IPCC, la organización que regula o coordina los temas del cambio climático. Por lo tanto, es un tema muy serio y es intensificación sostenible. Aprovecho para decir, el libro precisamente explica qué es la intensificación sostenible. Es un conjunto de cosas, no es una cosa, no es un descubrimiento, no es una salida fácil, al contrario, es una salida compleja y muy compleja, pero combina toda una serie de herramientas que todas van en la misma dirección. Y este tema lo podemos desarrollar, pero ahora quizás... Bueno, anticípanos alguna de esas herramientas, por lo menos para generarnos... Bueno, básicamente ganas. está toda la agroecología. Yo entiendo por agroecología, porque esta es una expresión que también tiene muy diversas versiones. Agroecología es aliarse con la naturaleza para producir mejor. Y aliarse con la naturaleza quiere decir, pues, por ejemplo, control biológico, agricultura ecológica. Agricultura ecológica es uno de los aspectos, puede ser agricultura, producción integrada, es decir, hay toda una serie de recursos de agroecología. Luego es la intensificación, que esto quiere decir regadío, quiere decir invernaderos y quiere decir genómica. En este sentido, se ha dado un paso importante en Europa aceptando la edición genética. Lo otro es, digamos, la agricultura de precisión. Es decir, hacer más con menos y tal. Y finalmente la reducción. La reducción es la bioeconomía circular. La bioeconomía circular y también la proteína alternativa, porque uno de los mensajes es utilizar menos tierra. Y para utilizar menos tierra, pues tenemos algunos recursos. No sé, las algas pues no utilizan tierra, por ejemplo, ¿no? Los insectos utilizan muy poca, etcétera, etcétera. Y este sería... Muy bien, Francesc. Sébastien, tu as compris à peu près. J'ai compris. Et pour compléter ce qui a été dit, moi je pense que quand on pose la question de comment augmenter la production demain, en fait, il faut beaucoup d'outils, de techniques, de modèles, de technologies, de sciences, d'innovation. Mais avant tout, la première chose, il faut des revenus pour les producteurs. Si les agriculteurs, les pêcheurs, les aquaculteurs, les éleveurs ne peuvent pas gagner leur vie en faisant un métier si important, nous n'aurons pas le levier supplémentaire. Et donc, comme a dit le président, il faut travailler sur la compétitivité, et ce n'est pas un gros mot. La compétitivité, c'est permettre à celles et ceux qui apportent de la nourriture, qui apportent de la bioéconomie, d'être rémunérés, non pas dignement, mais beaucoup. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit être sans tabou sur le fait que quand on travaille dans l'agriculture, on peut gagner beaucoup d'argent parce qu'on fait un métier vital, indispensable, et on peut gagner de l'argent parce qu'on va le faire en plus en faisant attention à la planète et en apportant de la santé. Bueno, un poco la intervención de Sebastián era como complemento
a lo que ya había comentado Francesc, que además de tecnología, además de innovación, además de desarrollo en el sector agrario, se necesitan las personas que lleven a cabo todo ese proceso, ¿no? Se necesitan agricultores, y para conseguir que haya agricultores que quieran seguir dedicándose a la agricultura, pues tenemos que asegurarle no solo una renta, unos ingresos suficientes, sino que tendríamos que darle la oportunidad para que al final puedan vivir bien o muy bien, ¿no? Que al final es una tarea pues de las más importantes que tenemos en el planeta, y por tanto tenemos que asegurarle esos interesantes rendimientos, ¿no? Sí, Francesc, tú querías decir algo más. Tenemos muchos problemas, pero uno concretamente es que los agricultores son unos pocos y hay unos muchos que no saben que existen estos. Es un poco en la línea que ha comentado él antes también. Y me permitís una anécdota que ha reproducido, me hicieron una entrevista, di esta anécdota y la reprodujeron, pero es que es muy... O sea, tuvimos la oportunidad de a un grupo de personas de nivel cultural alto, o sea, pues alto quiere decir que eran médicos y que querían conocer la agricultura, y las mostramos, y íbamos por un campo donde aquí teníamos un trigo que estaba precioso y una cebada que estaba mejor todavía, y una doctora, una médico, dice: ¿esto se vende? Yo, ça se pour vendre, il y a quelqu'un qui pensaba que estaba como un jardín allí para... Yo me quedé plasmado. Es decir, aquella persona, médico, o sea, que había ido a escuela, no veía ninguna relación entre aquello y el pan que comía cada día. Tenemos un problema, es decir, nadie sabe que existe. Bueno, es una broma, es una exageración. Volvemos a lo que ha comentado Sebastián antes, que es necesario educar sobre agricultura y alimentación, probablemente desde los colegios a los niños, cuanto más pequeños mejor, ¿no? Y hay otra cuestión que últimamente me preocupa relativamente. Yo, y creo que todos nosotros, pensamos que en Europa nunca van a faltar alimentos. Y lo pensamos, creo que por dos motivos. Primero, porque los que ya tenemos una cierta edad, recordamos cuando en Europa había muchos excedentes que incluso tirábamos y que generaban crisis de la política agrícola común por exceso de producción, ¿no? Y segundo, porque nos pensamos que somos pues una de las regiones más ricas del mundo y que siempre vamos a poder comprar los alimentos que nos faltan, ¿no? Aunque sean procedentes de otros sitios. Pero viendo un poco la evolución geopolítica internacional, viendo el avance de países emergentes, países que antes, hace 30 años, eran pobres como China, ahora son una gran potencia, y eso pues extendiéndolo a muchos otros países, y que saben, ellos sí son conscientes, creo que a nivel global, de que la alimentación es crítica para el desarrollo de sus países y que están dispuestas a hacer lo que sea para asegurarse la alimentación. Mi pregunta es, ¿somos conscientes de que en Europa dependemos de los alimentos que importamos? Os doy un dato. El año 2025, en España, hemos comprado 12 millones de toneladas más de alimento fuera de lo que hemos vendido al exterior. Y a nivel de la Unión Europea, fuera de las fronteras de los 27 países de la Unión Europea, hemos comprado 30 millones de toneladas más de las que hemos vendido nosotros fuera. ¿Podríamos tener el caso de que no tuviésemos asegurada la alimentación en Europa? Moi, je veux bien répondre, Roberto. C'est le sujet, l'un des sujets que je travaille le plus. Et je pense que c'est une vraie question d'ici 2050.
Il y a un vieillissement des producteurs et il y a des producteurs en Europe qui aujourd'hui perdent de l'argent en faisant leur métier. On a de l'industrie agroalimentaire qui a vieilli en Europe parce qu'on a voulu développer beaucoup de services et on a moins investi dans l'industrie. Et tu l'as dit, nous avons des pays depuis 20-25 ans dans le monde qui ont mis l'accélérateur sur la production agricole et aussi l'industrie agroalimentaire. Il suffit de se promener ici. Et donc, en Europe, nous avons besoin de continuer à produire, mais nous avons des dépendances. Dépendance à la main-d'œuvre étrangère, dépendance à la technologie étrangère. Les data sont avec des logiciels des États-Unis. Les drones agricoles sont à 90% chinois aujourd'hui en Europe. Donc nous avons des dépendances, ressources humaines, data, énergie, fertilisants. Et donc nous devons garder des liens avec le monde entier, mais en même temps retrouver de la souveraineté agricole et alimentaire en Europe. Et la souveraineté, c'est pas s'enfermer, c'est simplement maintenir des productions en Europe et des outils industriels en Europe. Bueno, dice que de aquí al 2050 es uno de los desafíos que tenemos, porque tenemos por un lado que los agricultores europeos envejecen, que no tienen relevo y que tenemos una gran dependencia del exterior para varios factores de producción, como es la mano de obra, como es la energía, como son los fertilizantes, como es la tecnología reflejada pues, en la inteligencia artificial, en los drones. Al final pues tenemos una cada vez mayor dependencia porque somos una sociedad que nos hemos focalizado mucho en los servicios y nos hemos olvidado un poco de la producción y de la transformación, ¿no? Y viendo un poco lo que ocurre en esta feria, pues vemos que cada vez la presencia de fuera de la Unión Europea cada vez es mayor, ¿no? Francesc, ¿algo que aportar? Bueno, yo diré una cosa que no sé si coincidiremos, pero yo creo que precisamente por esto la opción por Mercosur es una opción inteligente. Esto es mi opinión, que también podría argumentar mejor quizás, pero... Un poquito, argumenta un poco, que si no ya sabes que habrá mucha gente que no lo entienda. Ya, bueno, Francia no lo ve así, claro. Claro, nosotros si defendemos solo a nuestros agricultores, entramos en un proceso de bloqueo. Por lo tanto, aquí tiene que haber instrumentos de solidaridad, de organización, pero nosotros, Europa, tiene que crecer, y más teniendo el enemigo que tiene, porque se nos ha aparecido un enemigo nuevo que no lo contábamos. O sea, y este señor que está loco, pero sus locuras nos afectan muchísimo. Por lo tanto, la opción Mercosur, sector a sector se podría analizar, sector a sector, pero en conjunto es una opción inteligente en un marco con altas dependencias, tal como altas dependencias cuando es precisamente una zona geográfica que cubre mucha parte de nuestras dependencias. No todas, porque sobre todo la digital es terrible, la dependencia de Europa de los sistemas digitales de Estados Unidos. Mais Roberto, en Europe, nous avons beaucoup d'atouts par rapport au reste du monde. Nous sommes le marché économique, politique et normatif le plus intégré et le plus stable de la planète. C'est un élément rassurant pour les investisseurs, mais c'est aussi un élément rassurant pour des pays importateurs ou même exportateurs vers l'Europe, parce que le marché européen est sûr et stable. Sí, bueno, dice que tenemos un gran activo con respecto al resto de regiones del planeta, y es que somos una región segura tanto para los inversores como también para los potenciales compradores de fuera de la Unión Europea. Et la deuxième chose, néanmoins, c'est que
nous avons ces dernières années une Europe qui n'a pas réussi à mettre l'agriculture et l'alimentation au cœur de ses projections. Deux exemples. Le Green Deal. On a proposé un très beau projet à 2050 sur la décarbonation. Je crois que c'est très important. Mais nous n'avons pas mis les acteurs, les protagonistes au cœur du pacte vert. Et donc, au lieu d'utiliser les mondes agricoles comme protagonistes du pacte vert, on a expliqué à des gens comme moi qui ne produisent rien qu'il fallait que je roule à vélo pour que l'Europe soit neutre en carbone. Mais ça ne va pas changer l'affaire. Premier exemple. Et deuxième exemple, on a une politique agricole commune en Europe, de moins en moins commune, mais on n'a pas de politique agricole extérieure vis-à-vis du monde, si ce n'est sur les accords commerciaux. Or, le reste du monde sait que l'Europe produit moins et le reste du monde n'attend pas l'Europe pour la dépasser d'un point de vue agroalimentaire. Donc c'est là où il y a une tension avec le Mercosur. Sí, bueno, dice que de cara al futuro tenemos o podríamos tener un proyecto muy ambicioso y muy motivador como es el Pacto Verde, pero hemos querido construirlo, hacerlo sin tener en cuenta a los verdaderos protagonistas que son los agricultores. Y claro, un proyecto sin los que lo pueden conseguir, pues es muy difícil que lleguemos a buen puerto, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, probablemente tenemos un proyecto común dentro de la Unión Europea, que es muy interesante, pero no tenemos un proyecto en común de la Unión Europea hacia el exterior, ¿no? Que es donde realmente pues, nos vamos a jugar un poco el futuro, teniendo en cuenta la evolución que están teniendo los distintos regiones del planeta. Y bueno, para terminar, ¿os atreveríais a imaginar cómo es el sector agroalimentario europeo en 2040, cómo serían nuestros agricultores, cómo serían nuestras industrias agroalimentarias, cómo serían nuestras fronteras internas y cómo sería nuestra proyección hacia el exterior? Rapidement, il faut créer des entreprises championnes européennes. Il y a aujourd'hui, et vous le savez, dans le monde, vous avez des très très grands acteurs. Nous n'avons pas assez d'entreprises européennes, agricoles, agroalimentaires. Et demain, peut-être qu'il faut imaginer, dans certains secteurs, qu'il y ait des grands champions européens. Premièrement. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que dans ce salon Alimentaria, cette année, c'est les 50 ans, il faut qu'après 50 ans, à partir de 2028, dans ce salon, on explique à tout le monde que s'il y a tous ces produits, c'est parce qu'il y a des agriculteurs et des pêcheurs. Si on n'explique pas ça, en Europe, on va perdre des forces agricoles. Bueno, dice que hay un primer paso que deberíamos de dar, que es crear los grandes campeones de la alimentación europea, que podamos competir a nivel global con esos grandes campeones que hay a nivel internacional, ¿no? Y el segundo paso que cree que deberíamos de dar es que, bueno, la próxima edición de Alimentaria en el 2028, que todo el mundo sepa que todos estos productos que vemos aquí expuestos no serían posibles si no tuviésemos una agricultura dinámica y potente. Francés. Bueno, sí. Yo estoy de acuerdo con que necesitamos grandes empresas para competir en Europa. Por lo tanto, la dimensión importa. Pero también necesitamos una agricultura situada en el territorio. Y esta agricultura puede agruparse, puede formar cooperativas, puede formar empresas, pero son unidades más pequeñas. Entonces, esta vocación de la agricultura para el territorio y tal, por esto yo hablo y, digamos, predico como un sacerdote de la agricultura. Bueno, perdón. Predico lo de dos agriculturas. Hay una agricultura potencialmente competitiva a la que tenemos que apoyar, que tiene que ser grande, que tiene que tal, pero necesitamos sostener estos agricultores, pero sostener con estrategias distintas y con una vocación de la sociedad
distinta, con una mayor comprensión de los bienes públicos de esta agricultura. Bienes que para que se sostengan pueden tener distintas estrategias, pero al fin y al cabo el bien público de tener allí a estos agricultores con sus rebaños, en medio del bosque, protegiendo nuestra tierra, dándonos un paisaje estupendo y todo esto, pues esto tiene un coste que hasta ahora no pagamos, pues hay que pagarlo. Bueno, te voy a hacer una pregunta, pero me la vas a responder el 22 de abril. ¿Esas dos agriculturas son posibles y son compatibles entre sí? Pues bueno, nada, son total... Perdón. El 22 de abril, el 22 de abril. No contesto ahora. Bueno, si quieres... Bueno, no. Esto lo vamos para el 22 de abril. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sébastien. Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros. On dit toujours qu'on est en train de commencer. Le plus important, c'est encore à venir. Donc, j'espère qu'on va avoir une relation très étroite. Et l'Europe de 2040, l'Europe qu'on doit faire tous ensemble, j'espère qu'on va contribuer tous les deux, notre deux organisations, à le faire. On va le faire. Merci beaucoup. Merci.